Bueno, ahorita vamos a, vamos a tomar unos minutos para ir a la palabra, Señor. Ya los veo. Ya me da gusto verlos por ahí a los que están. Dios los bendiga. Dios los bendiga mucho. Gracias por esta invitación. Vamos a tomar unos breves minutos para ir a la palabra de Dios y me gustaría compartir una porción de la palabra, sobre todo algo que está tocando los corazones de ustedes allá en Guatemala, de nosotros aquí, de todos los jóvenes alrededor del mundo. Porque ciertamente estamos viviendo en los últimos tiempos, ciertamente estamos viviendo en los tiempos justo antes de que el Señor Jesús venga. Y es muy importante, es crucial para la vida de cada uno de nosotros que podamos estar conscientes de qué es lo que está pasando, en qué tiempo el Señor nos escogió para vivir. Porque tenlo por seguro que el Señor te escogió a ti, me escogió a mí, escogió a sus pastores para que durante este tiempo camináramos juntos y estuviéramos listos para la venida del Señor Jesucristo. No es casualidad, no es simplemente algo que ocurrió, sino Dios te escogió a ti, no escogió a gente que ya está con Él, nos escogió a nosotros. Ahora, este mensaje que se nos ha sido dado, la forma, la revelación de la palabra de Dios que en este día nosotros podemos tener, es crucial para que podamos caminar en este tiempo. Sabemos que la palabra de Dios es luz, sabemos que la palabra de Dios expone, revela lo que hay en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Por eso es que cada vez que la palabra de Dios viene a tu vida, tú puedes ver, puedes analizar dentro de tu corazón, dentro de tu ser, dentro de tu voluntad, lo que hay ahí. ¿Y sabes cuál es el problema de cada uno de nosotros, de los jóvenes, de los que no son tan jóvenes, de los que ya son un poquito más adelantados? Es que cuando nuestra voluntad es expuesta, cuando es expuesto aquello que tenemos dentro de nosotros, es ahí cuando empezamos a batallar, es ahí cuando empezamos a quejarnos, es ahí cuando no nos empieza a gustar. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Y en este tiempo, durante estos años, durante estos últimos meses, durante estos últimos días, estos últimos años, el Señor está revelando y está exponiendo lo que hay en nuestros corazones. Y precisamente es ahí donde nos sentimos incómodos, es ahí donde la luz que viene a exponer empieza a ponernos incómodos y empezamos a quejarnos y empezamos a refunfuñar, diríamos ahí en México, empezamos a no aceptar aquello que el Señor está trayendo a nosotros. Pero ¿sabes qué es importante que entendamos? Que durante este tiempo estamos a punto de que el Señor venga, pero también estamos a punto de que el anticristo aparezca. El anticristo va a aparecer y dice la palabra de Dios que el anticristo va a atraer a todos a sí mismo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el mundo va a estar buscando paz. Y el anticristo va a traer esa paz aparente al mundo entero. Pero dentro de todo esto, ¿de qué se trata esta paz que él va a poder dar, que va a apaciguar, que va a tranquilizar, que va a sentar las emociones? Porque si vemos alrededor de todo el mundo está de cabeza, estamos viendo guerras en diferentes lados del mundo, estamos viendo cómo estos diferentes sectores de la sociedad se están polarizando, se están dividiendo, están buscando justicia para ciertos grupos sociales, justicia para las injusticias que han sucedido en muchos de nuestros países, y la sociedad está partiendo en 1000 pedazos y se está polarizando cada vez más. Y si hay un deseo común, es el deseo de un equilibrio, una paz, una equidad. Y lo que el anticristo va a venir a traer, ciertamente va a traer paz, pero una paz que va a traer tranquilidad a los deseos de la carne de cada una de las personas. El anticristo lo que va a traer, la forma que va a venir con la paz, va a venir con una paz que va a tranquilizar el deseo personal, la voluntad de cada uno de estos grupos, de esta gente, de estas personas o de las personas que se queden después del rapto. Va a traer paz para tranquilizar sus propios deseos, sus propias necesidades, de acuerdo a su propia voluntad. Porque si nos ponemos a pensar, muchachos, ¿qué es lo que pasa allá afuera? ¿Por qué vienen todas estas polarizaciones de los grupos sociales, de las redes, en todos los medios? Porque cada quien, de acuerdo a su voluntad, está tratando de imponer lo que cree que debe ser.
Los grupos con derechos civiles enfocados a la equidad de género están tratando de imponer su propia voluntad de acuerdo a ello. Aquellos grupos enfocados a los derechos civiles de las diferentes razas están tratando de imponer su propia voluntad. Los grupos diferentes políticos que vemos alrededor del mundo están tratando de imponer su propio deseo y su propia voluntad. Pero sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que estamos creados, estamos constituidos. ¿Por qué? Por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Y al centro de esta triple naturaleza que tenemos se encuentra el eje que atraviesa y mueve nuestra alma, mueve nuestro espíritu, que se llama nuestra voluntad. Nuestra voluntad es el lugar donde nosotros empezamos a generar, a fabricar estos deseos dentro de nosotros. Nuestra voluntad es el lugar donde tú empiezas a fabricar tus deseos, que esos deseos que creas empiezan a tratar de implementarse a través de tu alma y a través de tu espíritu. Empiezas a tener sentimientos y estos sentimientos empiezan a generar pensamientos que luego tu cuerpo trata de llevar a cabo. Tu cuerpo va a tratar de encontrar la forma de llevar a cabo todos los deseos y todos los sentimientos que tu voluntad está generando. Entonces puedes pensar y puedes imaginar cómo el anticristo va a tratar de suplir estos deseos de la gente cuando él venga. Entonces él va a tratar de traer paz, o va a traer paz aparente, porque va a satisfacer los deseos de la carne, los deseos de las voluntades de cada una de estas personas. Y eso está escrito que va a suceder. Gloria sea el nombre del Señor. Esto está escrito que va a pasar. Te animo a que leas el libro de la triple naturaleza para que veas cómo esto funciona. Lo más seguro que a muchos de ustedes ya lo leyeron, o ya lo empezaron a estudiar, o ya lo estudiaron. Ahora, Dios, recordemos, le dio al hombre una elección en el huerto. Y el hombre en ese momento tomó la elección equivocada. ¿Qué fue lo que sucedió? La mujer dijo, ¿Dios ha dicho? ¿Acaso ha dicho Dios? Empezó a tener un sentimiento, empezó a tener un deseo. Y no se detuvo hasta que su cuerpo llevó a cabo este deseo de este mal pensamiento. La intención de su voluntad fue equivocada al querer hacer y cuestionar, ¿acaso ha dicho Dios? Y cuando menos se dio cuenta, estaba precisamente tomando de aquello que Dios no le había permitido hacer. Pero eso que hizo lo llevó a cabo en su cuerpo. Empezó a maquinar, empezó a pensar, y así es como actuamos y así es como funcionamos nosotros, muchachos. Empezamos a tener algún pensamiento, algún deseo que, se convierte en pensamiento y luego tratamos de llevarlo a cabo. Puedes ver cómo el anticristo en los últimos días va a venir a satisfacer absolutamente todos los deseos del hombre. Y lo vemos ya, que eso es lo más sorprendente. Vemos ya cómo cualquier cosa que el hombre quiere hacer de una u otra forma está siendo aceptada, no tan solo tolerada, está siendo aceptada y está siendo instituida en el entorno político, social, en el mundo en el que vivimos. Inclusive en el mundo religioso hay muchos lugares donde el inclusionismo está abrazando a cualquier cosa que desee el hombre, cualquier cosa que la voluntad del hombre tenga por medio y tenga puesta en su corazón, en el centro de su corazón. Juan 3:30 nos dice, a él conviene crecer, pero a mí me conviene menguar. Mis deseos deben de menguar. Mis pensamientos deben de menguar para que él siga creciendo, gloria sea su santo nombre, para que él siga levantándose y edificando y creciendo en la estatura dentro de mí. Mientras que lo dejamos que él haga esto, él empieza a entrar y él empieza a remover cosas dentro de nosotros, cosas que a veces alcanzan cierto lugar y cierto punto en nuestras vidas, ocupan un lugar muy especial en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros podría pensar en qué cosas están ocupando un lugar ahí dentro de nosotros. Cuando empezamos a caminar con Jesús, cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, dejamos muchas cosas. Dejamos cosas por amor a su nombre. Dejamos muchas cosas porque lo amamos y empezamos a amarlo a Él. Y de repente pudimos ver que hay cosas que estábamos haciendo, que estábamos tomando, que estábamos visitando, gente con la cual nos estábamos rodeando, que no le agradaban a Él. Y empezábamos a dejar estas cosas.
Pero si nos ponemos a pensar todas estas cosas externas que dejaste, y eran muy buenas, no me malentiendas, excelente, qué bueno que pudimos dejar a través del poder del Espíritu estas cosas. Pero todas estas cosas, si tú pones a pensarte, son efectos. Son cosas que estabas llevando a cabo en tu carne, pero estos eran los efectos de tus pensamientos y tus sentimientos. Estas cosas que dejamos eran los efectos de aquello que ya veníamos cargando atrás. Y está bien que nos quitáramos estos efectos, pero llegó un punto en nuestro caminar con el Señor que Él quiere no trabajar únicamente con los efectos, pero quiere llegar a la causa de cada una de estas cosas. Aquellas cosas que tú dejaste, el Señor quiere llegar a la causa. Gloria a Dios y alabado sea su nombre, porque dejaste cosas y has dejado ustedes muchas cosas a lo largo de su caminar con el Señor, pero Él quiere llegar a un momento donde pueda Él trabajar con la causa de aquellas cosas que tú le entregaste una vez. ¿Por qué? Porque la causa de ello está dentro de tu corazón, y dentro de tu corazón está tu voluntad. Porque es tu voluntad lo que mueve el efecto de las cosas. Y todo esto lo podemos ver en la palabra de Dios, y lo podemos ver en el mensaje que recibimos nosotros. Es muy claro el patrón que el Señor ha seguido. Este patrón lo instituyó desde el mero principio. Ustedes estudian, nosotros estudiamos constantemente la estatura que tienen ustedes representada aquí al frente en la iglesia. Y esta estatura nos muestra el crecimiento en la presencia del Señor, nos muestra el crecimiento en la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesús. Y recuerden cómo empezamos con la sangre, con el fuego y con el agua. Y este mismo patrón lo encontramos cuando Dios mismo empieza la creación, esta nuestra creación. Dice la palabra de Dios. Bueno, sabemos que todo fue creado a través de una sangre. Tenemos la base que es la sangre. Y luego Dios dijo, sea la luz. Y la luz nos habla del fuego, gloria sea el nombre del Señor. Y luego, ¿qué hizo? Separó las aguas de la tierra. Ahí tenemos sangre, fuego y agua. Es un patrón que encontramos repetidamente en la palabra de Dios. El Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y tú no puedes tener un pastor. Él no puede ser tu pastor sin que antes lo hayas aceptado en tu corazón y hayas aceptado el sacrificio de Jesucristo a través de la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre para limpiarte. Él en lugares de delicados pastos me hará yacer. Y Él no te puede guiar si no es a través de esta columna de fuego y la nube, gloria sea el nombre del Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Te habla de las aguas de Él, de las aguas de su nombre. Encontramos nuevamente sangre, fuego y agua. A través de toda la estatura, a través de todo nuestro caminar con el Señor, encontramos ciertos patrones que están establecidos para enseñarnos cómo caminar con Él. Dios sacó al pueblo de Israel y lo trajo, lo sacó, lo llevó, porque tenía una meta, un patrón que seguir con ellos. Pero no fue hasta que llegaron a la tierra de Canaán cuando empezó realmente a trabajar con la raíz del problema que ellos tenían. Sí, a lo largo del caminar, a lo largo de las jornadas que ellos tuvieron, de esos 40 años, ciertamente Él estuvo trabajando en sus vidas, estuvo tratando de llegar a trabajar con su voluntad. Pero si nos damos cuenta, muchas de estas cosas que estaba trabajando eran los efectos. Y cuando llegaron a la tierra de Canaán, fue cuando encontramos que Él empieza a trabajar con el efecto de todo aquello que ellos tenían. Recordemos, ¿qué pasa cuando llegan a la tierra de Canaán? Empezamos a ver la raíz que había dentro de su voluntad. Y ahí es donde ellos empiezan a dejar ver lo que tenían en su corazón. ¿Y qué es lo que dicen? Queremos un rey para ser como todas las otras naciones. Eso era la causa de lo que tenían. Es por eso que todo el tiempo querían ellos ser como los demás. Y muchachos, muchas veces queremos ser como todos los demás. Queremos ser como los que están en la escuela. Queremos ser como los que están en mi trabajo. Queremos inclusive ser como los amigos que son cristianos también y no somos como ellos. Queremos ser como todos los demás, y al tratar de querer ser como ellos, es ahí donde nuestra voluntad empieza a batallar y empieza a luchar. Es por eso la importancia
en este tiempo de agarrarnos de la palabra de Dios y de este mensaje que viene de la palabra de Dios. ¿Pueden decir amén ahí donde están? ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué había ahí que era tan diferente? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 24. ¿Están ahí? Si tienen su Biblia con ustedes, vayamos a Mateo capítulo 24. Cuando lleguen ahí, digan amén. Y como no los escucho, levanten las manos cuando lleguen a Mateo capítulo 24. Ya los veo. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 4. Se los voy a leer, lean conmigo. Dice, deme un segundo, creo que. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos os engañarán. Y también dice la palabra de Dios que después vendrán predicando el evangelio del reino por todo el mundo. Y vendrán predicando por el testimonio a todos los gentiles. Y entonces, recuerdan que dice, entonces vendrá el fin. Ahora, vamos al versículo 14, dice, y predicando este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Versículo 4 dice, mirad que nadie nos engañe. Muchachos, estén pendientes que no exista nada ni nadie que engañe las decisiones que ustedes están tomando de acuerdo a lo que mueve la voluntad de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ahora, vamos a ponernos a pensar un momento. ¿Cuál es este evangelio del reino? Recuerden, estamos hablando del fin, de los últimos tiempos, de los tiempos finales antes de que el Señor venga. El evangelio del reino nos está hablando de la nueva ciudad, del reino que simboliza, que tipifica la nueva ciudad. ¿Cuál es esta nueva ciudad? Esta nueva ciudad nos habla de la relación del esposo y de la esposa. Esto es lo que está hablando en este momento, no del evangelio de salvación. Muchas veces hemos escuchado a mucha gente, bueno, es que hasta cuando el evangelio de salvación se predique por todo el mundo va a venir el fin. No, estamos hablando de que la relación del esposo y de la esposa, que es el evangelio del reino, que es donde va a estar precisamente la esposa en la nueva ciudad, cuando ésta sea predicada a todo el mundo, entonces va a venir el fin. Y déjame decirte que a través de lo que el Señor ha estado permitiendo que hagamos, y ustedes mismos son testigos de ello, las predicaciones de su pastor, el hermano Carlos Stahl, llegan a miles de personas, llegan a todos lugares donde se habla español, donde se predica la palabra de Dios. Ustedes pueden ser testigos de lo que está sucediendo. Las transmisiones que hacemos desde acá en Jeffersonville, Indiana, están llegando a todo el mundo. Pero estamos hablando no únicamente de salvación, estamos hablando de poder explicarle a la gente, a que ustedes entiendan, que todo el mundo sepa que hay una relación mucho más grande, que hay una relación mucho más unida, que hay una relación mucho más perfecta entre nosotros y el Señor Jesucristo, que es esta relación del esposo, de la esposa. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando esto llegue, dice la palabra de Dios que acabamos de leer, entonces vendrá el fin. Y esto está sucediendo en estos días, en los días en los que tú estás viviendo, en los días en los que yo estoy viviendo. Ahora, veamos un pasaje en la palabra de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 8. Quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 8. Y les voy a leer el versículo 26 al versículo 38. ¿Están ahí? Levanten las manos cuando ya llegaron a Hechos, capítulos 8. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y voy a leerles y sigan conmigo del versículo 26 al versículo 38. Pero el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve
hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, un eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe entonces: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía del profeta Isaías y le dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré, si alguno no me enseñe? Y entonces le rogó a Felipe que subiese y que se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo entonces el eunuco a Felipe le dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y entonces le bautizó. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Aquí encontramos dos evangelios mencionados, pero el evangelio que estamos viendo aquí, que dice según la palabra de Dios, es el evangelio que predicó Felipe y le enseñó al eunuco. El eunuco no sabía de qué estaba hablando. Sabemos que estaba aquí citando Isaías, el profeta Isaías, y estaba citando este pasaje en Isaías capítulo 53, y entonces empieza a leer lo que el profeta estaba escribiendo o había escrito, y le pregunta a Felipe. Dios le habla a Felipe, le dice: Felipe, acércate a esta persona, porque hay algo que tú tienes que enseñar, algo que tú tienes que explicarle a él. Yo quiero que tú lo lleves a los pies de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Porque mientras estaban platicando, le dice el eunuco, le dice a Felipe, le dice: ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de él mismo, el profeta, o está hablando de alguien más? Entonces Felipe le dice: no, espérame tantito, déjame te explico qué es lo que está sucediendo aquí. El profeta está diciendo y está hablando de Jesús, el Salvador del mundo. Y podemos ver y podemos entender qué es lo que sucede. Porque al final de los versículos que leíamos, el eunuco le dice: Felipe, entonces quiero que tú me bautices. Por eso sabemos que seguramente viendo el eunuco había entendido lo que Felipe le estaba diciendo, que la única forma de empezar a caminar en los pasos de Jesús era aceptándolo como su Salvador. Estamos hablando del evangelio de Jesús. Por eso es que entonces le llegan a una parte donde hay agua y le dice: hay algo que impida que sea bautizado, lo único que impide es que tú creas. Entonces, ciertamente sabemos que fue salvo y en ese momento aceptó ser bautizado, y Felipe lo bautiza en ese lugar. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estuvo Felipe ahí predicando a Jesús, predicando los fundamentos, predicando el evangelio de Jesucristo, de Jesús, el Salvador del mundo. Pero si nos vamos un poquito más atrás, en el capítulo 8, pero en el versículo 1, si gustan ir un poquito más atrás, se los voy a leer. Dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras. Estamos hablando de la iglesia que estaba en Jerusalén, una iglesia ya constituida, gente que ya había aprendido a caminar y había escuchado del evangelio de Jesús, de la salvación a través de Jesús, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y llevaron a enterrar a Esteban. Varones piadosos hicieron gran llanto sobre él. Recuerdan lo que había sucedido a Esteban. Entonces Saulo asolaba a la iglesia por las cosas, y trayendo a hombres y a mujeres los entregaba en la cárcel. Eso es lo que hacía Saulo, el apóstol que fue luego el apóstol Pablo. Luego más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra.
Entonces Felipe desciende a la ciudad de Samaria y les predica ¿a quién? ¿Qué dice ahí? A Cristo. Les predica a Cristo. Entonces, más adelante encontramos que Felipe está hablando con el eunuco y le habla de Jesús, el principio, el evangelio de Jesús. ¿Cuál es la salvación? La salvación a través de Jesucristo. Y tú y yo hemos sido bendecidos y somos salvos por la gracia, la misericordia y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero aquí en este momento, aquellos que habían sido esparcidos, dice la palabra de Dios que Felipe les estaba predicando a Cristo, aquel que ya había resucitado, que ya había entregado su vida por ti y por mí, pero estaba enseñándoles un crecimiento, estaba enseñándoles lo que continuaba después de haber sido salvos. Amén. ¿Me están entendiendo hasta este momento? Entonces, Felipe estaba enseñando el evangelio de Cristo. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo se llama la iglesia en la que estamos? Ustedes están ahí en Guatemala y estaba hace ratito yo leyendo y viendo su página de internet y dice, Vida Cristiana es una iglesia bíblica pentecostal. Es una iglesia que se funda en los principios bíblicos, que fue fundada en 1996 por sus pastores Carlos y Susi Destal, y Vida Cristiana forma parte de la familia internacional de las iglesias, ¿de qué? Del Evangelio de Cristo, cuya sede se encuentra en Jeffersonville, Indiana. ¿Por qué se llama Iglesia del Evangelio de Cristo? Lo puedes entender aquí ahorita, porque el Evangelio de Cristo te habla de un crecimiento. Sí, entramos por la puerta que es la salvación, pero el crecimiento es a través de la estatura del varón perfecto, que es este Cristo resucitado por el cual tú y yo podemos empezar a crecer, podemos empezar a tomar de su sangre en la entrada cada vez, podemos lavarnos en las aguas de su nombre, podemos tener el poder del fuego del Espíritu, pero más allá podemos ir corriendo en la estatura, a tomar, a correr, a abrazarnos del altar del oro, gracias a su santo nombre, y entrar en intercesión, en oración. Podemos correr a la luz del candelero, que es la palabra de Dios. Podemos alimentarnos de la mesa de los panes y entrar a la misma presencia de Dios, a ver la soberanía de Él para nuestra vida y nuestra voluntad, que sea de acuerdo a la de Él. Podemos aquí entender entonces la diferencia de mismo Felipe, cómo predicaba el evangelio de Jesús que le predicó al eunuco para que él fuera salvo y fuera bautizado. Por aquella iglesia que ya había sido dividida, que ya había sido apretada, que estaba siendo totalmente oprimida. ¿Para qué? Para poder tener un crecimiento en Cristo, nuestro Señor. Y ahora muchas veces, muchachos, tú te preguntas y dices, ¿por qué está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué me enfrento a tantas situaciones que vienen, pareciera, a destrozarme, a despedazarme, a desanimarme? ¿Por qué tengo toda esta ansiedad que está viniendo a mi vida? Porque es parte de lo que el Señor quiere hacer, así como estaba sucediendo en la iglesia en este tiempo. El evangelio de Cristo era predicado para el crecimiento de ellos. El evangelio de Cristo está siendo predicado en este tiempo para que tú puedas crecer, para que tú puedas llegar a lo que Él tiene preparado para ti. Vamos corriendo a Gálatas capítulo 5. Vamos corriendo a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 21. Estamos, cuando estén ahí, levanten sus manos, digan amén. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Dice, manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que lo que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, todas estas cosas están en nosotros. Ahorita que las leíamos, tú estabas, ay, ouch, pero esto es lo que tenemos cada uno de nosotros. Y todas estas cosas podemos entenderlas y podemos comprenderlas, que están incrustadas
que están metidas, que están selladas y estampadas en nuestras propias voluntades. Ahora, ¿qué es aquello que mueve nuestra voluntad? Aquello que mueve nuestra voluntad casi siempre es nuestro orgullo. Y de acuerdo a cada una de estas cosas podemos entender el orgullo dentro de nosotros en tres diferentes partes, en tres diferentes posiciones. Y ustedes, lo que les voy a mencionar, todo esto ya lo han escuchado, ya se les ha sido enseñado. ¿Recuerdan el orgullo de revelación? El orgullo de revelación que se refiere a muchas de estas partes, por ejemplo, a la idolatría, a la hechicería, a las enemistades. ¿Y qué es lo que nos habla el orgullo de revelación? El orgullo de revelación dentro de nosotros nos dice qué es lo que necesitamos hacer. Te dice a ti, no, yo necesito hacer esto, yo necesito moverme de esta forma, yo necesito obrar de esta otra manera, yo necesito ir a este lugar. Y a causa de tus necesidades es cuando empezamos a obrar equivocadamente. ¿Por qué? Porque tu orgullo empieza a decirte lo que debes y lo que necesitas hacer. Entonces viene este orgullo de redención que empieza a indicarte cómo es que necesito hacer las cosas. Ahí es cuando empieza a entrar el odio, la ira. ¿Cómo es que voy a obrar? Y en tercer parte, ustedes han escuchado cuál es el tercer orgullo que tenemos. Es el orgullo de satisfacción, que empieza a decirnos, oh, ¿cómo me voy a sentir cuando lleve a cabo lo que yo necesito hacer y cómo lo necesite yo hacer? Y ese orgullo de satisfacción empieza a imaginar y empieza a obrar en nuestra mente. Y cuando menos nos damos cuenta, el orgullo empieza a mover la voluntad dentro de cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta cómo obra el enemigo? ¿Te das cuenta cómo va a venir a obrar el anticristo en la tierra? A través de satisfacer y traer paz aparente a esta tierra, satisfaciendo lo que cada quien necesita hacer, satisfaciendo cómo es que lo necesitan hacer cada quien y satisfaciendo cómo se van a sentir. Y ya lo puedes ver en estos días. Todo el mundo necesita hacer algo y hay una forma ya de satisfacer lo que la gente necesita hacerlo. Si quieres hacerlo, si quieres ensuciarte, hay muchas formas de ensuciarte ya afuera en el mundo. Está lleno de pornografía, está lleno de drogas, está lleno de satisfacciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Es lo de menos. Y tu orgullo de satisfacción empieza a decir, cuando lo haga me voy a sentir así. El enemigo está preparando este entorno para que el anticristo pueda tomar su lugar y satisfacer todo lo que el ser humano quiere. Y hacia allá vamos. Tú vas a la escuela, tú vas al trabajo y tú puedes ver y estás viviendo de primera mano en tu trabajo, en la escuela, en el internet, que hemos pasado mucho tiempo durante esta pandemia por causa del trabajo, por causa de conectarnos a la iglesia. Pero muchas veces te garantizo que tus conexiones se han desviado por otros lados. Y empiezan a navegar tus redes sociales, empiezan a navegar en los canales de YouTube y empiezas a navegar y de repente te das cuenta de cosas que no pensabas que necesitabas, que de repente necesitas. Y que cosas que no habías pensado hacer, empiezas a ver cómo puedes lograrlas. Y luego empiezas a imaginar, empiezas a tratar de sentirte cómo te vas a sentir cuando hagas aquello que pensabas que necesitabas y luego que planeaste cómo lo ibas a hacer. Dices, hoy tu mente empieza a volar y dices, así me voy a sentir. Puedes ver cómo el enemigo trabaja y cómo el anticristo va a trabajar en los últimos días cuando él venga a tener el control sobre esta tierra. Si ya está esto moviéndose en los sentimientos de todos los jóvenes, de todo el mundo, qué fácil va a ser que el anticristo venga y empiece a atraer la gente hacia él mismo. Nuestra voluntad por naturaleza es corrupta. Nuestra voluntad por naturaleza tiende a querer que el orgullo empiece a controlar y decirnos lo que necesitamos y cómo lo necesitamos y cómo me voy a sentir cuando lleve a cabo lo que creo que necesito. Pero este mensaje, la palabra de Dios revelada y que tú estás recibiendo allá en casa y en tu iglesia y en Guatemala, te está precisamente alumbrando y mostrando la corrupción que existe
en nuestra humanidad, en nuestra voluntad, y empieza a exponer y empieza a darnos la solución para arreglar nuestra voluntad que está torcida, nuestra voluntad que está siendo guiada y está siendo manejada por lo que queremos, que necesitamos y por aquello que imaginamos que va a satisfacernos. Cuando somos enfrentados a estos muchachos, es cuando empezamos a luchar, cuando somos confrontados a la realidad de lo que va a cambiarnos. Es cuando tú empiezas a decir, no, ya mejor no voy a la iglesia, ya mejor no me conecto, ya mejor no voy a los servicios de oración. ¿Por qué? Porque de repente te estás dando cuenta que aquello que quieres llegar a hacer ya no lo vas a poder hacer. Aquello que estabas imaginando que necesitabas, realmente no lo necesitas, al contrario, te está llevando por el camino equivocado. Y la forma en la que pensabas que lo ibas a realizar, de repente la luz de la palabra de Dios y el poder del Espíritu empieza a mostrarte que ese camino no es el camino que necesitaba seguir. Y es ahí cuando somos confrontados a lo que está moviendo nuestra voluntad, que decimos, no, mejor me retiro, mejor me alejo, porque eso que estoy escuchando está exponiendo lo que hay realmente dentro de mí, la causa que está haciendo, gloria sea el nombre del Señor, que yo sea y yo actúe. Si ya dejaste muchas cosas atrás, si al principio de tu caminar con Dios dejaste muchas cosas atrás, ahorita en este tiempo el Señor viene a trabajar con la causa, no con el efecto ya, pero con la causa, con aquello que te movía para que tú hicieras y actuaras de X o tal manera. Y es ahí donde el Señor viene a exponer, a trabajar dentro de ti. Israel, cuando llegó a la tierra de Canaán es tipo de nuestro viejo corazón. Es ahí cuando el Señor empezó a trabajar con lo que era la causa del problema del pueblo de Israel. Es ahí cuando ellos tuvieron que acampar afuera en Gilgal, porque había una guerra que tenían que pelear, gloria sea el nombre del Señor. Déjame decirte, en este tiempo hay una guerra que tú tienes que pelear. Estás entrando a la tierra de Canaán, pero necesitas acampar. Y esta guerra que tienes que pelear es precisamente porque el Señor está tratando de lidiar con la causa de aquello que hay en tu voluntad, con aquello que te cuesta más trabajo porque lo estás viendo y dices, es que esto, usted no entiende, hermano, lo que está pasando, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, usted no entiende qué es lo que a mí me pasó. Déjame decirte que es el momento cuando el Señor está lidiando con las causas que mueven aquello que está en tu voluntad. Por eso esta iglesia se llama la iglesia del Evangelio de Cristo, porque empieza a mostrarte y a crecer dentro de ti el Señor Jesús y empieza a quitar y empieza a arrancar y empieza a enseñarte a la luz a través de la luz de la palabra las causas, aquello que ocasiona que te hace ser como eres. Y a veces quieres cambiar y no puedes. Y a veces quieres no hacer o no decir, pero parece que no puedes lograrlo. Es por esto precisamente, porque el Señor está trabajando. Este mensaje de la esposa es esencial para estos últimos días. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de Cristo, es el mensaje de un crecimiento dentro de ti. No queramos ser como todos los demás. Hay muchas iglesias allá afuera. Y a veces pensamos, es que ¿por qué aquella iglesia hace esto? ¿Por qué aquella iglesia dice aquello? ¿Por qué aquella iglesia se viste así? Inclusive dentro del santuario. Pero déjame decirte, el Señor en esta iglesia donde tú estás, ahí en Guatemala, te ha llamado a crecer, te ha llamado a que tú lidies con las causas dentro de tu voluntad y puedas ser más como Jesús, puedas actuar como Jesús, puedas pensar como Jesús, puedas hablar como Jesús, porque Él te quiere a ti. Él te quiere a ti, Él te quiere a ti ahí a su lado. Él te quiere a ti como esposa por toda la eternidad. Por eso es que estás en el lugar que estás. Gloria sea el nombre del Señor. Pueden decir amén. Vamos rápido a Apocalipsis, ya para terminar. Qué mejor lugar para terminar aquí en Apocalipsis. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
cuente el número de la bestia, que es el número del hombre, el número de ella, 666. Estamos hablando aquí ya del tiempo de la tribulación, y el Señor está hablándole a la iglesia. Nos está enseñando a nosotros y nos está diciendo, quiero revelarte algo. El tiempo de la tribulación está aquí. Judas Iscariote, que será la bestia, que será el anticristo, tiene un número. Podría haber escogido cualquier otro número, pero ¿por qué escoge este número? El número 666. Ahora, recordemos, estaba yo diciéndoles, el anticristo va a intentar traer aparente paz a la voluntad de todos los hombres. Es lo que va a estar tratando de hacer. Él va a decirles, puedes hacer lo que quieres hacer y no tienes por qué sentirte mal por aquellas cosas que estás queriendo hacer. Puedes hacer y puedes pensar y puedes obrar de la forma que tú quieras obrar, puedes obrar y actuar de la manera que tú quieras. Está bien, no tienes por qué sentirte mal por lo que estás pensando hacer. ¿Te suena familiar eso? ¿No es eso lo que el mundo te está diciendo el día de hoy? Inclusive muchos ambientes y entornos cristianos te dicen, está bien, mientras tú tengas a Jesús en tu corazón, no hay problema de lo que hagas. Todo está bien, todo es inclusivo, todo es aceptado. Es precisamente hacia allá donde va a ir el anticristo. Ahora, hemos aprendido, de acuerdo a la palabra de Dios, que la palabra número quiere decir expiar el pecado, cancelar el pecado. Ahora, si lo haces de la forma correcta, Jesús vino a cancelar, expiar el pecado del hombre, vino a cancelar tu pecado, vino a cancelar mi pecado, vino a pagar el precio por nuestro pecado. Y hay algo que el anticristo no va a poder hacer nunca, que es precisamente lo que únicamente Jesús puede hacer, y eso es perdonar el pecado del hombre, expiar por completo el pecado del hombre. Él podrá decirte, tú está bien, puedes hacer lo que tú quieras hacer, no hay ningún problema, pero Jesús lo que viene a decirte es, déjame decirte, todo va a estar bien, porque yo vine a pagar el precio por tu pecado, gloria sea el nombre del Señor. Yo pagué el precio que tú tenías que pagar. Ahora, déjame terminar con esta. ¿Recuerdas? Ustedes tienen un logo y hemos aprendido, y ustedes lo más seguro lo han aprendido también. El sello de la esposa es la estrella de David. Son estos dos triángulos sobrepuestos. Y cuando tú tienes estos triángulos, me gustaría dibujar para que lo pudieran ver, pero imagínense, lo vean ahí, el sello de la esposa, la estrella de David, un triángulo, otro triángulo, que a su vez estos forman triángulos afuera. Tenemos 6 triángulos y cada triángulo tiene 3 lados. Entonces, tenemos el número 6 y luego cada triángulo tiene 3 lados, suman 18. Tenemos sumado 666. Ahora, no vamos a entrar profundo en este tema, pero 666, que acabamos de leer, es el número que va a usar el anticristo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Dirás, ay hermano, está diciendo que el sello de la esposa tiene el 666. No tiene nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que el anticristo nunca va a poder tener. Y el sello de la esposa completo tiene la cruz en medio. Y la cruz del Calvario, la cruz nunca va a poder ser emulada por nadie. El anticristo no puede emular. Él no sabe lo que es pagar el precio del pecado. Gloria sea el santo nombre del Señor. El sello de la esposa, gloria sea el nombre del Señor, tiene este número, pero tiene algo que el enemigo siempre ha tratado de emular. Acuérdate que el enemigo siempre trata de imitar aquello que el Señor está haciendo. Cuando Lucifer descendió, ¿por qué? Descendió tratando de imitar, y lo que hace ahorita es tomar lo que él vio en la presencia de Dios y tratar de imitarlo, y es lo que va a seguir haciendo hasta que el Señor venga de regreso. Pero, por ejemplo, en las letras del alfabeto hebreo tenemos 22 letras. Estas 22 letras sumas el 18 más los 4 puntos de la cruz te dan el 22. Lo que es lo que estamos viendo aquí. Dios te está diciendo, toma todo de la Aleph a la Ta, toda la Torah para poder cambiar tu voluntad. Toma todo lo que está escrito en la palabra de Dios para poder trabajar en la voluntad del ser humano, en tu voluntad, en mi voluntad. Toma absolutamente todo lo escrito en la palabra de Dios para cambiar la voluntad del hombre. El anticristo va a tratar de venir a complacer y a decirte que todo está bien, que no tienes por qué cambiar,
¿Por qué? Porque está fallando en lo único que Jesucristo puede hacer, que es cambiarte a través del perdón de tu pecado, de la salvación de cada uno de nosotros, gracias al nombre del Señor. Entonces, no podemos pensar que el poder tomar este sello de la esposa, que es un sello de exaltación, sin la cruz de crucifixión que está de promedio. Entonces, si tomáramos únicamente el 666, ¿cómo es que lo va a hacer el anticristo? Va a buscar únicamente exaltar, promover lo que el corazón humano y la voluntad de cada persona va a querer hacer. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que en este tiempo te abraces de la palabra de Dios? Porque si no nos abrazamos de la cruz, si no nos abrazamos de Jesucristo, del evangelio de Él, del crecimiento a través de Él, no podemos entender entonces cómo Él trae a un balance perfecto lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Él entonces va a venir y tú tienes que estar dispuesto a decirle, Señor, está bien. Yo decido agarrarme de los 4 puntos de la cruz. Yo decido empezar a crucificar todo aquello que está en mí, que no es como tú. Yo necesito entonces, Señor, abrazarme cada día y crecer dentro de mí, dejarte que tú sigas creciendo. Y cuando esta luz brille en tu corazón, cuando esta luz te muestre cómo eres y lo que estás haciendo es porque el Señor viene pronto y quiere que estés listo. Quiere que la palabra de Dios empiece a actuar. Dios no nos dejó sin un remedio y el remedio es la palabra de Dios. Esa es la belleza de este mensaje. La belleza de este mensaje es que es palabra que viene a cambiar las voluntades de cada uno de nosotros. Mucha gente ya afuera predica el evangelio de Jesús. Por eso nos llamamos Iglesia del Evangelio de Cristo, porque hablamos de un crecimiento, hablamos de una estatura donde tú puedes llegar y donde puedes ver aquello que está haciendo suso, aquel orgullo que te está diciendo lo que crees que necesitas, y puedes decirle, Señor, llévate esto, no lo necesito. Aquello que creo que quiero hacer, no lo quiero hacer. Y aquello que estoy pensando que va a traer satisfacción a mi vida, Señor, ya no la necesito porque mi única satisfacción eres tú. Tú eres la única satisfacción. Seguro que a veces has querido irte a otra iglesia porque tal vez las cosas son más fáciles, pero el Señor te tiene ahí. Por eso el Señor abrió y escogió un lugar ahí en la zona 10, en la calle 15 de la ciudad de Guatemala, para predicar el evangelio de Cristo, para que este nombre y esta naturaleza de Él fuera levantada y fuera esparcida hasta cada rincón de Guatemala y tú pudieras cambiar tu naturaleza y decirle, Señor, quiero abrazarme de la cruz. Este mensaje, esta palabra se muestra y se revela cada vez a sí misma. Por eso es tan importante que en este último tiempo tú decidas agarrarte de la cruz. ¿Por qué no inclinas en este momento tu cabeza ahí donde estás? Y le dices, Señor, muchas veces he querido correr, he querido irme a otros lados. Muchas veces he querido cambiar, muchas veces he querido dejarte, pero ¿sabes qué? Tal vez ha sido porque tu luz ha brillado en lugares que no me ha gustado. Porque la luz de tu palabra tal vez ha venido a mostrarme aquellas partes dentro de mi corazón y dentro de mi voluntad que tratan de cumplir sus propios objetivos, sus propios propósitos, aquello que pienso que me va a traer satisfacción. Y en el momento que veo que mi voluntad es desafiada, trato de empujarte y hacerte a un lado, porque no quiero cambiar aquello que a mí me gusta, no quiero cambiar aquello que pienso que debe de ser en mi vida o aquello que yo debería tener. Pero me estoy dando cuenta que tú estás alumbrando en mi corazón y quieres que yo cada día crezca y cambie y sea más como tú, que yo mengüe para que tú crezcas, que yo me haga más pequeño para que tú te hagas más fuerte, que en mi debilidad tú te fortalezcas y puedas controlar ese eje que mueve mi espíritu y mi alma y mi cuerpo, y que cada vez que yo quiera correr, hacer lo que a mí trae satisfacción, yo pueda verte a ti, que cada vez que tu palabra brille en mi vida, yo entienda que eres tú el que me estás mostrando el camino, que cada vez que pueda venir a tu casa, aquí en esta ciudad que tú has preparado, este lugar de refugio donde tu palabra es esparcida y es predicada, y yo puedo escuchar algo de ti, Señor, y tu luz empiece a brillar, yo empiece a tomarme de tu mano y a decirte gracias.
Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por esta iglesia. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por este crecimiento al cual tú me has llamado, Señor. Gracias porque cada vez puedo verte más a ti y ver que yo estoy cambiando, Señor. Termina y perfecciona tu obra en mí. Completa tu obra en mí. Señor, porque tú vienes pronto, Señor. Porque tú estás a la vuelta. Quiero estar listo. Pero más que todo, quiero amarte. Quiero enamorarme de ti, de la cruz y de quién representas y quién eres. Quiero sentir tu corazón pegado a mi corazón, Señor. Quiero que esa ansiedad se vaya. Quiero que aquella desesperación se vaya. Porque la ansiedad viene porque no puedo cumplir lo que yo quiero hacer. Porque la ansiedad viene a mi vida porque aquello que yo pienso que necesito obtener no lo estoy obteniendo. Porque aquella satisfacción que he visto para mi vida no la estoy logrando. Déjame agarrarme y colgarme de ti en esta hora. Trae tu sangre y trae, Señor, tu espíritu. Y que esta palabra se selle en mi corazón, Señor. Te lo ruego y te lo pido. En tu nombre te doy gracias. En tu nombre te doy gracias, Señor. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios los guarde. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Saludos a sus pastores, al hermano Carlos, a hermana Susi, Stal. Dios los guarde. A sus copastores, Dios los bendiga. A los líderes de jóvenes, Dios los guarde y los siga guardando allí en Guatemala. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Y si no nos vemos pronto, nos vemos allá arriba.